esa premisa y que nos has platicado un poquito la problemática que sufren ustedes como científicos, como investigadores, esta apatía gubernamental, porque es eso, ¿no? Lo que sucede. Digo, estas son palabras mías y en cifras así duras. Nos comentabas en algún momento que se suponía que el 1% del PIB lo iban a invertir en investigación. El 1%, queridos amigos, en investigación científica y tecnológica, pero ni siquiera llegó a eso. No, ha ido disminuyendo, ¿no? Se planteaba al inicio de este gobierno que está por salir en lograr el 1%, pero al final nos quedamos con el 0.5%. ¿No? 0.5%. 0.5%. Por ley está definido el 1% aquí en México. La UNESCO marca una inversión mínima del 2% del Producto Interno Bruto por país. Ajá. Para tener un adecuado desarrollo, ¿no? Entonces nosotros no alcanzamos ni la cuarta parte. Es difícil, lo entendemos. La apatía del gobierno hacia el sector científico no nada más es en México, ¿no? Es a nivel mundial, que ese es un fenómeno que hemos estado viendo. Nosotros tenemos una organización que se llama Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos y precisamente surgió ante toda esta desatención, ante toda esta invisibilización del sector por el gobierno, ¿no? Hemos ido creciendo, tenemos 6 años ya trabajando. ¿Con esta organización? Con esta organización tenemos ya presencia en casi toda la República y nosotros abordamos sobre todo los casos que tienen que ver con lo laboral. Así es. Porque hay una cuestión que caracteriza ahorita al sector científico, ¿no? Que es una precarización laboral del trabajador científico. Ayer estuvimos en un foro organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, precisamente para hablar sobre la inversión y políticas públicas en ciencia y tecnología. Entonces, hubo muchos actores de la ciencia, como ponentes. ¿Ahora sí fue abierto? Ahora sí fue abierto. Porque estuvimos hace 15 días, más o menos. Ajá. Y fue un foro a puerta cerrada que yo me colé, queridos amigos. Pero era puerta cerrada y por eso hay cuestiones que no se pueden mencionar. Digo, por respeto, se entiende. Pero entonces fue abierto. Ahora sí fue abierto, hubo ponentes. Nosotros vimos que hubo tanto de iniciativa privada hasta el sector gubernamental. Ajá. Hubo miembros del equipo de transición, hubo miembros que han dirigido al sector científico a través de CONACYT durante todo este tiempo, ¿no? Entonces hubo de todo. Que también hubo de todo, ¿no? Son como unas piedrotas en el zapato, de repente es el tema de CONACYT, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero las cosas ahí. Pues es el órgano que rector de la ciencia y tecnología, entonces tenemos que estar todo el sector muy atento. Tuvimos esta invitación, fuimos, estuvimos ahí un sector también representativo, ¿no? De científicos, y nos dimos cuenta que siguen en lo mismo, ¿no? O sea, este cambio que en meses pasados habían anunciado. No tanto por parte del nuevo gobierno, sino de los ponentes. Ajá, siguen en la fueron a seguir, demagogia. Exactamente, fueron terrible. Nosotros lo vimos como algo catártico, ¿no? Ajá. Porque fueron otra vez a que, por favor, reconsideren la nueva ley de ciencia y tecnología cuando ellos lo quisieron poner hace unos meses, en mayo más o menos, pues no se consultó a toda la comunidad, ¿no? Y era prácticamente una privatización. Otra vez retomaron el asunto de que las empresas hay que seguir dándoles incentivos, cuando se les daban esos incentivos a transnacionales. Claro. Y los que tenemos empresas que somos científicos mexicanos y que estamos por nuestro lado, pues nunca vimos apoyo de ese tipo porque ya nos dimos cuenta hacia dónde iba. Por supuesto. Ya estaba repartido el pastel mucho antes, ¿no? Por supuesto estaban gente ahí como auditorio, pues gente de universidades, gente de sindicatos, gente como nosotros, gente de instituciones, de centros públicos de investigación, que los escuchamos y decíamos, bueno, es que estos quieren seguir con lo mismo, ¿no? Afortunadamente nosotros estamos viendo que este nuevo gobierno tiene otra visión, ¿no? Y tiene otra apertura. Entonces confiamos que vaya realmente a haber un apoyo en el sector, pero hasta, como dicen, hasta no ver, no creer. Como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Como Santo Tomás. Aquí el punto es precisamente
que vean, el principal problema que nosotros hemos visto es la cuestión laboral del científico, definitivamente, ¿no? O sea, tenemos, que ayer mismo... Dejen de utilizarlos, perdón por la palabra, pero como mano de obra, porque pareciera que es lo que quieren las empresas, ¿no? Que el científico pase a ser parte de su plantilla de trabajo, porque bueno, eso es lo que vemos, digo, es lo que veo yo. Entonces ya no te conviertes en un desarrollador, te conviertes en un empleado. Pero ese es uno de las tantas listas que tiene, ¿no? Precisamente ayer uno de los ponentes de la magistral, que es el doctor Yacamán, mencionó algo muy interesante, ¿no? Que dice, ¿de qué nos sirve generar tantos posgraduados si no les vamos a dar trabajo? Exacto. ¿No? Manejaban cifras que la verdad no tengo el dato concreto así aquí como para decirlo al aire. Brillantes ahí que están trabajando en una computadora o en una máquina. Pues es que ni siquiera, ¿no? O sea, no tenemos, por ejemplo, ¿sí saben cuántos posgraduados hay en el extranjero y que son los que tienen que regresar, ¿no? Pero no hablan de las cifras de desempleo del científico o del recién egresado aquí a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros como federación hemos detectado es eso, o sea, que hay una población, sí, con posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, que está subempleada o que no tiene oportunidades de trabajo. La palabra, el sueldo que percibe es raquítico. Por lo general, es que es todo un panorama de precarización del trabajador científico, porque... Por eso engloban en esa palabra todo lo que les está exactamente, es una precarización. Y ese término no lo acuñamos nosotros, ¿no? Lo acuña la Federación Mundial de Trabajadores Científicos, derivado precisamente de 14 puntos o 14 recomendaciones que en el 74 hizo la UNESCO para promover el desarrollo científico en los países. Hace 44 años, y uno de los países que firmó fue México, ¿no? Entonces, cuando pero México firma a todos lados y en todos. Pero está la firma, ¿no? Entonces supuestamente hay un compromiso, porque son recomendaciones. Digamos que estos 14 puntos que plantea la UNESCO para la no precarización del trabajador científico y la no precarización de la ciencia, pues están en un papel. México como gobierno lo debe de conocer y a nivel mundial también, ¿no? Que digamos ese es el tema central de esta federación y que nosotros adoptamos, porque cuando tú lees esos 14 puntos, que me gustaría después platicarlos ampliamente, mucho tiempo. Porque para nosotros es un instrumento, si bien no jurídico, sí es un instrumento formal, dado por una organización a nivel mundial, ¿sí? En donde detalla precisamente cómo deben de ser las condiciones laborales de un científico para que se genere conocimiento y para que la ciencia y tecnología surja, ¿sí? Que sea un factor de cambio en la sociedad. Desafortunadamente, no, cuando nosotros empezamos a leer los 14 puntos, todos y cada uno de ellos están violentados, ¿no? Como prácticamente todas las leyes de nuestro país. Perdón, querida. Pues por supuesto, pero nosotros pensábamos, cuando nos empezaron a despedir de una universidad de Oaxaca, cuyo rector lleva más de 20 años en el puesto. Y que vamos a investigar a fondo quién y por qué lo mantienen ahí, ¿no? Pues sí tenemos nombres, tenemos datos, pero eso es como 3 programas aparte. Pero tiempo va a haber. Va a haber mucho. Pero, o sea, este fenómeno que se está viendo de la estafa maestra con universidades, pues no es nuevo, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahora pues hubo una investigación y hay un enjambre de universidades involucradas, que no coludidas, porque los que estuvieron coludidos fueron sus rectores. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando nosotros empezamos, que empezamos a tener problemas en esta universidad, que es el Sistema de Universidades del Estado de Oaxaca, SUNEO, pensábamos que era local, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que también pasaba en el norte del país. Te estoy hablando hace 4 años, ¿no? O sea, empezamos hace 6 en Oaxaca localmente. Fuimos creciendo, ¿no? Con miembros de esa universidad que sufrimos acoso laboral, inestabilidad y todo el rollo. Pero pensamos que era algo muy de ese sistema de universidades, ¿no? Y por la zona y por lo demás, porque uno lo puede imaginar o visualizar de diferentes formas, ¿no? Fíjate que no tanto por la zona, pero sí por quien lo dirige. Modesto Seara es
rector de origen español, un Ajá. internacionalista, que tiene entre su pasado haber sido falangista. Entonces te imaginarás el fascismo en vivo. Sí, claro, por ¿no? supuesto, y llega y se convierte en cacique de Y universidades. es un cacique de universidades con una visión fascista que nosotros pues la vivimos, ¿no? Entonces la no libre asociación, una serie de puntos que Así vas a venir a investigar, analizamos. pero vas a investigar lo que yo te diga y hasta donde yo te diga. Te de dicen alguna forma. que hay investigación, pero no hay investigación, ¿no? Ese fue el problema. Ese es donde hablabas de las políticas públicas, no tanto que se implementen, sino quién las, hay que ver quién las va a implementar. Las y que se políticas, lleven a cabo. o sea, visibilizar esto. O sea, como comentaba, ¿no? Esto que pasó de la estafa maestra no es nuevo. Ujú. Más bien son quienes los dirigen y quienes son que están coludidos. Cuando nosotros empezamos a experimentar esto en estas universidades de Oaxaca, nos dimos cuenta que quienes dirigen las universidades, porque es que uno es científico y uno vive en su burbuja, Sí. uno es feliz en un laboratorio, a mí déjame investigar, a mí déjame leer. O sea, un científico es muy ingenuo en muchos sentidos y creemos en la gente y creemos en el otro. La mayoría somos así, ¿no? Porque se dedican exclusivamente a eso. Porque nos dedicamos a un claro. sector, ¿no? Cuando te das cuenta que los que dirigen las universidades pues tienen todo menos académicos, sino más bien un perfil político. Son gerentes, ¿no? Exactamente, que no tienen una cuestión académica fuerte, sino más bien una cuestión política, por eso están ahí. Y empieza a haber este tipo de despidos injustificados, estos acosos. Nos dimos cuenta ahí que teníamos que estar a la par de ellos y pues auxiliarnos de los políticos, ¿no? Entonces, desde el momento en que nosotros, al tener tanta Y de buenos evidencia, políticos. y de buenos Por políticos supuesto. que estén dispuestos a ayudar y que sean conscientes, ¿no? Y que tengan una visión de que el país crezca. Y por un amor a su estado en ese caso fue lo que a nosotros nos funcionó. Y que además, pues al ser científicos fuimos muy metódicos y entonces tuvimos bastante evidencia documentada, con sellos, con firmas, de todas las anomalías que había en la universidad. Y eso sirvió bastante, ¿no? Para que se propusiera, se subiera al pleno una propuesta de llevar a comparecer al rector. Entonces se logró, ¿no? Desde el momento en que por nosotros se logró llevar a comparecer a un rector que llevaba más de 20 años en un sistema de universidades, que prácticamente era intocable, y que además a la comparecencia fue con sus vicerrectores que suman entre los administrativos y los académicos más de 30 personas, junto con los abogados. ¿Un séquito completo? Exactamente, que fueron ahí a la comparecencia, pues nos empezamos a convertir en algo político también. Claro. ¿no? Y empezamos a... Sin quererlo, Sin ¿no? quererlo, Tuvieron que. nosotros tuvimos que hacerlo, ¿no? En este afán de que decíamos, ok, la mayoría no éramos del estado de Oaxaca, pero somos mexicanos. Que eso es lo importante. Sí, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de tanta cosa, dijimos, no, pues no podemos quedarnos aquí. Entonces nos abrieron las puertas, tuvimos esta oportunidad y qué bueno que pudimos colaborar en esto. Se marcó un parteaguas, que ya no se pudo hacer más por el cambio de gobierno. Claro. ¿no? Pero Sin ya está embargo, ahí. nosotros como organización, ¿no? Empezamos a crecer, y como te vuelvo a repetir, pensamos que nada más era el sur, bueno, ahí en el estado, pero pues nos hablan de Sonora, que también hay un cacicazgo ahí, y empezamos a tener más casos. Entonces, los mismos Se colegas... empiezan a ventilar y a visualizar lo que realmente estaba pasando. Entonces nosotros pensábamos que era, bueno, el estado, pues no éramos ni uno, bueno, algunos eran ni uno, candidatos, o sea, pero digamos... ¿Qué es SNI? Compártele a nuestro Sistema público. Nacional de Investigadores, es como una clasificación Sí, que porque a veces- que te dice si eres buen investigador o no eres buen investigador, tienes reconocimiento internacional, nacional de tus pares. Es una clasificación que nos sirve a nosotros SNI es una clasificación de nuestro desarrollo como ok. científicos. Para que nos entiendan, porque a veces a lo mejor son cuestiones que pues, es algo normal pero para ustedes, pero para el grueso de la población. no. Es como un Como si fuera un sistema de ranking. reconocimiento, Sí. es un Ajá. ranking, ¿no? Entonces la mayoría pues no pertenecíamos a los altos niveles, que hablamos del 2 o del 3. Claro. Y pensábamos que era por eso, ¿no? En nuestro imaginario. Ajá. Pero cuando nos llaman de Sonora, de una institución de allá, pues le cerraron todo un departamento de investigación de un plumazo. Y entonces ahí sí ¿Por llegan orden de quién? de la directora,
Entonces, Nada más porque quiso. porque por problemas, ¿no? Que no tenía nada que ver con el desempeño académico de los investigadores, pero ahí sí se prendieron los focos rojos, porque eran el primer SNI 3 al que despedían de un golpe y porrazo. Ah, caray. Entonces empezamos a ver como que toda esta problemática y dijimos, es que ahora sí que lo que pasa en Oaxaca no se queda en Oaxaca, Exacto. está ya a nivel nacional. Pero esa parte no la visualizan los medios, esa parte no la comentan los medios. Es que es nuevo. O sea, nosotros empezamos, de los que son científicos conocen al sector, ¿no? Seguimos estando en un laboratorio. Y pues mientras no les pase, no lo ven. Desafortunadamente, lo que nosotros después fuimos a hablar con los políticos, porque nosotros abarcamos la cuestión jurídica, política y mediática, ¿no? Que son, digamos, los 3 perfiles que manejamos para visibilizar este tipo de problemas. Entonces nosotros fuimos a hablar, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, te vas a enfrentar en un futuro con despidos masivos de científicos, con cierre de universidades, porque ya lo veíamos venir. Ellos jamás se imaginaron, perdón por esta comparación. Porque en apariencia el sector estaba bien. Ajá. Entonces, ya viene toda esta problemática y bueno, el tiempo desafortunadamente nos dio la razón. Ajá. Al tener todo pues ya esta complejidad, los problemas y ya de tener pues a más actores afectados, nosotros fuimos también creciendo, ¿no? Ahorita podemos hablar que somos más de 90 miembros, que digo, para el sector científico es bastante. Ajá, ¿no? así es. Preocupados precisamente, ¿no? Unos que se han enfrentado a problemas laborales y otros que son por afinidad. Porque cuando me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Y les digo, mira, lee estos 14 puntos, recomendaciones de la UNESCO, y dime cuáles han sido violentados en tu trabajo. Y entonces se identifican con más de 3. Claro, y ya entonces nosotros creemos que es importante, ¿no? Llevar estos 14 recomendaciones para que propiciar su respeto, ¿no? En este caso que se retomen en su esencia, ¿no? Porque creemos que con eso podemos emparejar, podemos mejorar un poco al sector, ¿no? Entonces somos relativamente pocos a comparación de todo el sector, pero creo que vamos creciendo, vamos trabajando y lo importante, ¿no? Seguir señalando la no precarización del trabajador científico. Nosotros hemos crecido más adentro, ha sido recientemente, estamos hablando de 2 años para acá, pero crecimos hacia afuera, ¿no? Entonces crecimos hacia Sudamérica, ¿no? Y crecimos en contactos con la mundial. Que ahorita nos vas a abarcar un poquito más hacia allá. Pero lo que yo te decía, yo creo que estos administradores de universidades o estos políticos de escritorio, jamás imaginaron que fue como abrir la caja de Pandora, ¿no? Porque, te voy a decir por qué. Porque lo que decías en algún momento, nosotros somos metódicos, somos de seguir procedimientos, somos de seguir pasos, somos de hacer las cosas. Y entonces cuando ya tocas la parte de los inteligentes, hay aguas cuando los despiertas. Y lo siento mucho, pero por ellos, bien por México y bien por el sector que representan, porque al despertar ustedes, este despertar que estamos mirando en todo el país, en todos los ámbitos, de verdad es de aplaudir que ustedes también estén poniéndose la camiseta de México y decir, oye, pues también tenemos que ver por nuestro sector, porque de ustedes depende muchísimo, que la mayor parte del pueblo no entiende qué es un científico o a qué se dedica, ¿no? Sí, eso nos dimos cuenta, ¿no? Porque cuando preguntas, ¿y qué es un científico? ¿Quiénes son esos? ¿Qué haces? ¿No? Hay estudios y ya, o sea, con estadísticas y todo, y más o menos qué es lo que piensa la gente, ¿no? Sobre la ciencia y tecnología. Es un sector prácticamente desconocido, que sí es necesario visibilizarlo, que no permanezca en cotos de poder, nada más en universidades, tiene que salir, ¿no? Tiene que salir y reflejarse en una democratización de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pues no es tanto secrecía, ¿no? Para nosotros sí lo veíamos, a lo mejor, ¿no? O sea, esta élite de científicos, porque realmente así te consideras en un inicio.
Ya después te das cuenta de que dices, no, no es cierto, ni siquiera yo soy dueño del conocimiento que genero, ¿no? Porque para poder publicar tengo que pagar y entonces le cedo todos los derechos a una universidad o a una editorial. Entonces, a final de cuentas... Ni siquiera... A final de cuentas no soy dueño de nada, ¿no? Y cuando tú ¿Te vas llegas y- a sentir utilizado en cierto aspecto? No, es así como que dices, Chihuahua, sí es cierto, ¿no? O sea, no soy independiente porque tú dices, ya soy un científico independiente, tengo mi laboratorio. No es cierto. Eres un empleado de una universidad, eres un empleado de un centro de investigación. O de eres- una transnacional. O de una transnacional. O de... O sea, por eso eres un trabajador científico. No eres dueño de los medios de producción. Y siempre vamos a ser trabajadores. Siempre y cuando... A ver, ahóndanos un poquito. Ahí, o sea, por definición, ¿no? Sí, de lo sí, que sí. es un trabajador, o sea, somos empleados. Cuando tú vas a una universidad y le dices, es que tú eres un trabajador científico. No soy. Sí, como no. O sea, los que se ¿Eres sienten dueño, se indignan. ¿Eres dueño de tu conocimiento? No. Entonces no eres. Y independiente. cuando das ese golpe que cae el 20, que O sea, pues ya, o sea, sí van tomando conciencia, ¿no? Entonces, pues por término, pues eres un trabajador, ¿no? Y eso a veces sí es como choque con la realidad. No, y cuando te das cuenta que todavía de que aparte sí soy trabajador, chin, y mal pagado, porque la verdad es México, entonces ya ese es un golpe Súper mal brutal. pagado. Entonces, cuando dicen, es que un país tiene que ser independiente en función de lo que genera en ciencia y tecnología, pues realmente no tenemos una masa crítica de científicos independientes o de tecnólogos independientes, porque la tecnología que hay, que nosotros empleamos como tecnología de punta, nosotros no lo generamos, ¿sí? Lo traemos y aquí lo aplicamos. Y entonces ya nada más, vuelvo a la expresión y discúlpamela, entonces ya son utilizados nada más como para obreros, a ver, manejen, hagan. Es usar, perdón. o sea, el conocimiento que se genera aquí es un conocimiento propio, si quieres, pero que, por ejemplo, hablando de biología molecular, ¿no? Ajá. Pues todas las técnicas y aparatos y equipos que los que han generado conocimiento en esa área, aquí a nivel nacional, pues son equipos que no han sido desarrollados aquí, ¿no? Entonces dependemos tecnológicamente de los países desarrollados. Esa es la independencia que les da a los países desarrollados, ¿no? Es curioso porque dicen la administración que está a punto de salir que tenía esta visión, ¿no? De que pues sí, vamos a generar esa independencia, entonces fusionando a la iniciativa privada no científica con centros de investigación, por ejemplo. Ajá. Entonces ya quería convertir a los centros de investigación en centros de prestadores de servicios para las empresas. Perdón por la... Pero eso no es por el general. comercial, pero es como el manpower de científicos. Más o menos. No, es como yo te presto mis servicios, o Ujú. sea, es como yo no voy a invertir en investigación y desarrollo, yo empresario mexicano que Ajá. tengo la posibilidad de invertir. ¿Por qué? O que Porque tendría la obligación de invertir. o sea, De alguna para forma, generar, sí, ¿no? claro. Entonces, pero voy y uso la infraestructura de un sector público, ¿sí? Generado con fondos públicos para yo abaratar mis costos y no invertir. Entonces, realmente ahí en lugar de duplicar, estás disminuyendo. Un ejemplo, ¿no? Esa parte, esa ordenanza le tocaría al Estado poner en orden todas ¿Qué es lo estas que situaciones, ¿no? qué es lo que pretende hacer ahora la nueva administración, ¿no? O sea, cada quien zapatero a tu zapato. Claro. Sí, la generación de conocimiento de instituciones públicas es público. ¿Sí? Si los empresarios, como ayer escuchábamos, y creo que sí lo tienen bien claro, ¿no? Que es un valor agregado la investigación y desarrollo en su empresa, tienen que invertir ellos Claro. en tener su propio departamento. Entonces tenemos, fíjate bien, ya un despunte a nivel privado Ujú. y un despunte a nivel público. Ajá. Y tenemos una doble fuente de empleo para el científico, ¿no? O sea, empresas mexicanas que tengan su propio departamento de ID, ¿no? Ujú. Que no sean comercializadoras nada más, sino que sea su ID y que desarrollen ideas propias o mejoras en sus productos. Entonces, creo que eso sí les queda claro, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Pues Estados Unidos tiene Silicon Valley, Claro. tiene unos institutos nacionales de salud
geniales que generan al grado todo. de que Entonces, Silicon Valley tiene una visa especial, ¿no? Exacto, quien y por está ejemplo ahí, en Silicon con eso Valley nos damos está la cuenta. NASA, en Silicon Valley está también parte del gobierno, pero es ese sector independiente que también genera conocimiento y desarrollo. Pero allá hablamos de Y que allá aquí- le invierten el 17% de su PIB, ¿no? En ciencia y público, tecnología. en público, pero ahí sí hay empresa. Claro. Entonces ahí sí hay empresarios que dicen, yo soy tecnólogo, tengo mi startup y la crezco, ¿no? Entonces sí hay una independencia, si quieres, del cuestión del sector científico y tecnológico. Aquí lo que querían era fusionar. Entonces prácticamente disminuye. ¿Y de dónde a la vienen esas mitad. ideas? Eso es lo que me Pues preocupa. de lo dónde vienen que yo esas pienso ideas? que de todo lo que hemos vivido en el país, ¿no? ¿Sí? Y que ahorita se está De querer evidenciando. adueñarse siempre de lo público. Exactamente. O sea, yo ya llegué aquí y llegué a ver qué me voy a llevar. Es exactamente, ¿no? Es Es- el capital público como un beneficio privado. Así es. Eso es lo que nosotros vimos cuando empezaron con la propuesta de la nueva ley de ciencia y tecnología, que Ajá. fuimos algunos cuantos La a nueva ley, manifestarnos, sí, claro. a manifestarnos en contra fuera del Senado y digamos poquitos, ¿no? Pero realmente era Pero la esencia, con la ¿no? convicción, Porque como nos damos claro. cuenta de esto. Y fíjate, yo a pesar de pertenecer al sector privado, me queda claro, o sea, nosotros como pequeñitos, ¿no? Porque empiezas en ceros. Si nosotros fuimos capaces de levantar capital, socios, ¿no? Para despegar. Imagínate una empresa ya posicionada, con ingresos millonarios. No entendemos entonces por qué quieren ir y apropiarse de lo público. Y más cuando estas empresas en el papel pagan impuestos, pero luego se los regresan. Entonces dices, ahí ni siquiera pierde el Estado, pierde el país. Ahí ¿no? no entendemos. O sea, ahí Exacto. simple y sencillamente nosotros como pues startups que empezamos, como científicos que, bueno, quiero poner en anaquel un desarrollo que tengo, ¿no? O sea, que es que la señora ama de casa tenga a la mano un desarrollo generado por mexicanos, ¿no? Esa fue siempre la intención. Entonces somos unos cuantos también, ¿no? Y no entendemos, o sea, si uno se arriesgó, ¿no? O sea, con préstamos, con socios, o sea, uno arriesga. Ujú. No entendemos por qué estas empresas grandes mexicanas Tienen la prioridad. Ajá. no quieren arriesgar en ID dentro de ellos. Más bien quieren que Apropiarse, claro. que lo público trabaje para ellos y no es la idea. O sea, nosotros sabemos que sí se puede, porque de cierta forma somos independientes, no hemos bajado fondos públicos, todo ha sido de empresario a empresario, ¿no? Pequeñito, chiquitito, pero vas creciendo. Entonces, en nuestra mente no entendíamos eso. Pues ahora queda claro, ¿no? Ahora con tantas cosas que se están destapando, Ujú. pues toda esa apropiación del capital público por el capital privado, y a unos cuantos. Suponemos que por ahí va. Está pasando perdón que te interrumpa, querida, está pasando con ciencia y tecnología, lo que está pasando en la política. De que ahorita ya muchos no saben, o sea, no quieren dejar el hueso, porque esa es lo que vemos. Ayer lo vimos. Sí, en términos coloquiales, ¿no? Para que nuestros amigos, esta charla que tenemos, Exactamente. no quieren soltar el hueso, No. no quieren y el nuevo gobierno va a tener que poner de su parte mucho para lograr destrabar todo esto que traen Pues ahí. eso fue lo que vimos ayer, ¿no? Ujú. O sea, ayer Que me lo perdí, Ayer sí, Chihuahua. hombre, te hubieras divertido, pero enorme, como en Ana y Pues es que fue lo que vimos, ¿no? Pues te digo, clamando lo que ellos habían logrado, o sea, gente que dices en su vida. O sea, ¿cómo me van a quitar lo que es mío? No, pero Casi. ahora con el discurso contrario, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. para ellos el discurso era privatizar, que era lo mejor, ¿no? Y ahora el discurso era, tienen que apoyar estas nuevas leyes porque entonces no va a haber crecimiento. Cuando ellos tuvieron el como poder, las reformas. más o menos. Entonces, Wow. es cuando dices, bueno, tantos años tuvieron ellos la posibilidad y el poder y no se reflejó en nada. Por Al supuesto. contrario, en una precarización del sector. Y hablábamos ayer cuando escuchábamos Ajá. todas esas ponencias y a los ponentes, ¿no? Que Sobre todo. no quiero decir nombres, pero ya Pero verán nos la vamos a lista. enterar, no se preocupen. Ahí O sea, va a aparecer. que conocíamos siempre su discurso Sí, político, claro, ¿no? la Como demagogia, representantes la políticos de la retórica, ciencia, ¿no? sí. Y al escuchar el discurso, muy chayotero, por así decirlo, o sea, decíamos, y no se muerde la lengua ¿Y cuántos se cuelgan también aparte?
Porque hay muchos que se quieren colgar también de esa parte, ¿no? A ver qué provecho saco, aunque realmente no hayan tenido todo el camino andado con ustedes o con la ciencia y la tecnología. Pues hay de todo, ¿no? Pero lo que vimos ayer en los ponentes, lo que vimos ayer en los foros, es que había una mezcla de representantes, tanto de la administración que está a punto de salir, como los que siempre conocemos que están como en la política científica, sí, ¿no? Pero fue así, ¿no? Como, pues si nosotros queríamos esto, o sea, que se siga implementando cuando vimos que ya no funcionó. Pero en la ciencia y la tecnología pasa como en los sindicatos, que el que está ahí ya tiene muchísimos años y no se quiere salir. Pues es que ni siquiera como los sindicatos, ¿no? Porque en los sindicatos puedes votar. Bueno, puedes elegir a tu líder, ¿no? Pero pues, como te Amado digo, líder, claro. somos un sector así como de que pues estás en tu laboratorio y eres feliz. O sea, no te das cuenta, ¿no? Hasta que ya te la aplicaron. Entonces, ya estando un poco más embebido en esta cuestión de política científica, pues ya te das cuenta cómo están los asuntos. Ayer que los escuchábamos, decíamos, no se muerde la lengua, ¿no? Por ejemplo, la mesa que trató sobre inversión privada y pública para el desarrollo científico, que ahí estuvo una servidora y unos socios también de empresas científico-tecnológicas, y decíamos, y fue en el PRI, ¿no? Fue en las instalaciones de ahí de la Cámara del PRI. Y entonces escuchamos hablar al diputado y dijimos, decir que un país no es independiente si no tiene generación de ciencia y tecnología. O sea, ahorita sí lo ven. O sea, todavía no, perdón, pero todavía no salen. O sea, todavía no salen. Pero ahorita sí lo ven. Ya lo vieron. O sea, nosotros vimos ayer muchos milagros, ¿no? Sí. Oye, ahora sí ven, que es necesario. Sí. O sea, ay, ahora sí lo ven, ¿no? Decíamos mi colega y yo, decíamos, oye, ahora sí lo ven, ¿no? Que es necesario detonar una investigación independiente, ¿no? En tecnología, cuando nosotros llevábamos años. Y no, pues ahora sí se dan cuenta. Entonces eso, claro, que siempre lo supieron. Claro que siempre lo han visto. Obviamente siempre lo supieron. Pero pues yo estoy tranquilo, es mi coto de poder y soy feliz. Lo que vimos ayer es una apertura. Y lo dijo un investigador del Politécnico para cierre, en la mesa número 2. Él fue muy breve. Y dijo palabras clave. Estos foros siempre se han hecho. La diferencia es que aquí va a haber cambios, ¿no? O sea, eran foros llenos de gente de ciencia, ¿no? De científicos de a pie, como nosotros nos decimos, que no somos los que pertenecemos así al laboratorio super wow, elite. El que trabaja de verdad. O sea, los que damos los números. los que llenamos las estadísticas reales, ¿no? Los que dicen, sí, hay tantos egresados en ciencia para la OCDE, ¿no? Entonces, esa observación la hizo él y creo que nos pareció muy pertinente de que siempre se han hecho esos foros. Y créeme, por primera vez tengo entendido que fue un foro abierto para hablar sobre presupuesto y políticas públicas. Y que había gente. Y que había diferentes sectores de la ciencia. Exacto, porque está otra situación. Digo, acabamos de ver otros foros, que no es el tema ahorita, pero estuvimos viendo los foros de salud y estaban vacíos. No, aquí estuvo lleno. O sea, sí hay un eco ya en la comunidad. Hay un despertar. Para decir, es que precisamente con los científicos pues dependen mucho de su productividad. Un científico no es un oficinista, ¿no? Que va en función de su rendimiento, tiene sus bonos, ¿no? No, un científico tiene esos bonos, tiene ese reconocimiento en función de la inversión que haya a su proyecto de investigación, el que trabaja para el público, ¿no? Entonces, creo que ayer vimos mucho interés. Ayer fue, te digo, diferente, porque al terminar la mesa número 2, antes de que dieran el cierre del foro, pues dejaron hablar, por ejemplo, a colegas sindicalistas, ¿no? De centros CONACYT. Algo que yo creo que en su vida lo habían hecho, porque tengo entendido por los mismos compañeros. Habían dicho que iban a fusionar el CONACYT, ¿no? ¿Qué querían hacer? ¿Querían hacer algunos cambios extraños o diferentes o como lo percibimos? ¿A este nuevo? Ajá. No, nada más le incluyeron la letra H de humanidades. O sea, para visibilizar a las ciencias sociales y humanidades. Y eso está perfectamente, ¿no?
Desconozco bien todo el plan. Nosotros no tenemos contacto con el equipo de transición. Iremos a checar, vamos a investigar esa parte. Indicadores científicos, ¿cómo se evalúa la ciencia mexicana? ¿Cómo la evalúan? Porque según aquí nos dice, los indicadores se evalúan, la producción científica son propuestos desde plataformas como la OCDE. Ajá. Eso... Ahí tenemos a José Ángel Gurría todavía ahorita, ¿no? Sí, un por mexicano supuesto. al frente de... Uh-huh. Bueno. Hay un documento, no recuerdo la cita exacta, Ajá. pero en donde se habla que precisamente la OCDE tenemos que cubrir los indicadores, ¿no? de egresados, ¿no? De cuántos posgrados. Por eso ayer lo marcaban y lo remarcaban bien, tenemos muchos egresados, cada vez hay más maestrías reconocidas o doctorados. Te digo, porque cuando dan las cifras desde allá, pareciera que somos una potencia. Pero entonces, ¿dónde se queda toda esa población? Exacto. Nosotros ahorita en la federación tenemos... La realidad. Sí, tenemos la idea, ¿no? Y estamos trabajando en el proyecto de generar un observatorio, ¿no? laboral del científico, ¿no? Porque realmente no tenemos esos datos duros, te digo, los tienen por fuera. Sí, claro. El CONACYT sabe muy bien a cuántos becarios tiene y a cuántos titula o gradúa, pero no tiene cuántos están trabajando y en qué. ¿Y en qué niveles? Nivel claro, nacional, por supuesto. Aquí a nivel nacional. Tú te vas a una universidad pública porque tenemos estos tres sectores, ¿no? Investigación bueno, ciencia, investigación y ciencia y tecnología, que es el sector público, que son los centros de investigación, el sector académico, que son las universidades, y el sector privado, que es gente como nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos esas cifras, por ejemplo en universidades, vemos que hay un envejecimiento de la planta porque precisamente no hay un recambio. Entonces, en la ciencia, si no tienes un recambio generacional que siga el desarrollo de ese conocimiento, ¿no? Sobre todo en la básica, se va perdiendo. Te va sirviendo como bases nuevas. Es que es el tutor con el que empieza la línea genera gente Ajá. que a su vez la va a ir como haciendo un eco, ¿no? Como haciendo grande. Entonces, esta piedrita que avientas y las ondas. Y se hace. Entonces tiene que generar también recursos humanos que sigan esa línea. Entonces se genera todavía más. Así es la ciencia, ¿ves? Entonces, al no haber esta continuidad, porque pues ya nada más titulas, ¿no? A tu doctor, pero no tienes dónde colocarlo. Entonces tu línea de investigación, tu generación se pierde, ¿no? Dicen, bueno, el CONACYT dice, la solución son las cátedras CONACYT, ¿no? Pero un catedrático CONACYT tiene un contrato firmado por 10 años, Ajá. y ahorita me están diciendo que se redujo a 5, ¿no? En donde prácticamente ellos van a fortalecer el proyecto de otro. Pero entonces son científicos que no generan su propia línea. Entonces Ajá. se va disminuyendo la generación de conocimiento original, ¿no? Ven, queridos amigos, ¿por qué es tan importante y por qué va a ser tan importante los jueves? Los jueves desde aquí de INADEC TV, en nuestro programa que se llama Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Todo tiene un para qué, todo tiene un por qué en lo que está sucediendo. Y los jueves de ciencia y tecnología, por eso quisimos invitar, por eso estuvimos haciéndole manita de puerco a la doctora Rebeca, porque ni tanto, porque necesitamos y sabemos que los mexicanos, y en todo el mundo, no nada más los mexicanos, estamos ansiosos por conocer la otra parte, esta parte que no conocemos, que no sabíamos y que es tan importante como base de un país. El mantener en secrecía ciertas cosas por parte de los gobiernos es precisamente porque no quieren que la gente se entere de qué se trata. Es muy fácil manejarlo, ¿no? Exacto, es mucho mejor. Entonces, por eso se tiene todo lo que suceda, como no está visible, no lo conocen, pues nadie se entera. Pero como ahora, por lo menos desde aquí, de Más que Leyes, Educando a la Conciencia, vamos a estar en contacto todos los jueves con ustedes, con científicos, con gente dedicada a los estudiosos, que dicen, los vamos a sacar de los laboratorios, que compartan un poquito o un muchote con ustedes, queridos, para que ustedes también nos interactúen, pregunten qué dudas tienen, Exacto. qué preguntas tienen, de qué se trata, porque preguntas puede haber muchas. ¿Qué es la ciencia en México? Pues muchos nos quedamos. Aquí hay una cuestión interesante, aparte de los indicadores, las becas, doctora querida, las becas que... Uy. A ver, cuéntanos. Antes de que nos cuenten, recuerden, queridos amigos,
las redes sociales, síganos en las redes sociales mientras, porque eso de, uy, síganos en las redes sociales, en YouTube, en Periscope, en Instagram, en Facebook, ¿cuál nos falta? Murdoch, acá nos está, YouTube. en YouTube, en Twitter, en todas, estamos en las 5 plataformas más importantes, con todo el gusto del mundo, les estamos contestando, su servidora está contestando cuando termina el programa, sus preguntas y todo lo que nos quieran decir, sus felicitaciones. Muchas gracias. Por otro lado, recuerden, le damos chance a la doctora, recuerden que tenemos 2 libros de regalo. Todavía ¿cuánto nos quedan, Murdoch? Todavía tenemos como 4 o 5 libros de regalo, ¿verdad? Las preguntas están en Facebook. Entren a Facebook, a la página de Facebook de INADEC TV, y están las preguntas que nos dejó nuestro querido doctor Alejandro Carlos Espinosa el día de ayer con Criminogénesis, que nos trajo libros de regalo y que ya por ahí nos contestaron correctamente, y ya nos pondremos de acuerdo con todos los que ya contestaron para que pasen a recoger sus libros, y si quieren pasar aquí a cuadro con nosotros, con todo el gusto del mundo se los entregamos a cuadro. Ay, ¿cómo ve, querida? Entonces, sigamos, queridísima Rebeca. ¿Cuántas becas? Hay becas, primero. A ver. Pues ayer estaba platicando con compañeros del sindicato y bueno, sí hay becas, pero cuando yo escucho a los egresados de licenciatura, pues que trabajan, por ejemplo, conmigo, y me dicen, es que no creo que me den beca. Exacto. Y entonces las nuevas, ¿cómo las otorgan? Exactamente, o sea, ya las nuevas generaciones dicen, sí vale la pena hacer un posgrado. O sea, sí va a ser un diferenciador en mi calidad, en mi carrera laboral. En mi sueldo. O en mi sueldo. Digo. Y ya las nuevas generaciones ya no lo ven así, ¿no? Nosotros trabajamos de cerca, que no forman parte de la federación, pero sí los conocemos. Sí, a los estudiantes de posgrado, que precisamente ellos sí tienen una movilización bastante grande, porque fueron los primeros afectados, ¿no? Con este recorte presupuestal que se reflejó en becas. Entonces, o sea, me gustaría, el recorte presupuestal, a lo primero que se va es a quitar las becas. Pues sí. Ustedes no hacen, y eso que ustedes no hacen Semana de Juventudes como el gobierno del Distrito Federal, digo, que también por ahí hace recortes por eso. ¿O para dónde se va? Pues es que eso, ¿a dónde se va? Es que es bien curioso porque platicando precisamente con unos colegas de los sindicatos dicen, sí, es que el CONACYT se reconoce como el gestor de becas, ¿no? Realmente dices, CONACYT de becas, es igual a becas. Eso es lo que nos han vendido. No, pues es que antes así era, ¿no? Ajá. Becas y el Sistema Nacional de Investigadores. Pero cuando te das cuenta, más o menos, no tenemos los números ni sabemos Ajá, a quiénes. sí. ¿no? Pero, pues, ¿a dónde se van esos dineros? Yo creo que la administración entrante sí lo tiene bien claro, ¿no? Entonces, por eso hay a mucha quiénes? regulación. Porque ¿cuál es la selección? ¿Y a dónde, no? En Sí. los proyectos, porque dices, ay, el monto de investigación básica pues también se redujo, ¿no? A los sectoriales también. Entonces, realmente, O sea, realmente creemos que se no va nos- a una cuestión más administrativa. Sí, porque no, entonces no nos importa que el país crezca. Para mantener a lo que es el consejo y no tanto para beneficiar a la comunidad científica. Eso lo vimos nosotros desde fuera. No conocemos números, no conocemos Ajá. indicadores. Eso es pensando. Lo que sí sabemos de primera mano es de los becarios, que son, fíjate, ya son egresados de una licenciatura, no son estudiantes de licenciatura, Claro. ¿no? Ya son profesionistas. Muchos de ellos ya con maestría, que están estudiando un doctorado y que de pronto se las quitan o se las condicionan. Las nuevas generaciones que ya no ven como algo factible una carrera científica, y eso nos va a afectar a la larga. Exacto. Entonces, me gustaría que después, cuando haya chance, Ajá. Vinieran algunos de los representantes de Con estos todo el de estas gusto que asambleas necesitamos. de Sí. posgrado, que ellos manejan mejor los datos, manejan Los datos bastante duros, bien. que no les gusta mucho a la gente, Uno de pero los sí, reclamos que ellos claro. tienen, por ejemplo, es que antes, por ejemplo, yo he sido becaria del CONACYT desde que salí de la licenciatura. Yo antes fui becaria de DEGAPA en licenciatura por parte de la UNAM. Siempre he tenido becas para mi formación científica. Después de DEGAPA, pues pasé a ser becaria con CONACYT. ¿Qué te exigen para una beca? ¿Qué promedio te exigen? Te exigen un promedio mínimo de, bueno, cuando yo entré era de 8, que estuvieras en un posgrado de calidad y pasar una serie de controles que son los exámenes y sobre todo ¿Filtros duros? filtros bastante fuertes. Entonces, pues eso te garantizaba una beca. Al ser aceptada antes en un posgrado, te garantizaba una beca. ¿Y la beca te da suficiente como para dedicarte completamente a estudiar o solamente es una ayuda? Cuando era en mis épocas, sí. Ajá.
ahorita. Fuiste afortunada. Sí, no, es que yo fui becaria hasta mi último postdoctoral, ¿no? Que tengo 3 postdoctorados hasta mi último. Esa es la parte que ahorita no empezamos hablando de eso porque la doctora va a estar con nosotros muchos días, muchos jueves. Y van a ir conociéndola, Exacto. toda su preparación académica, que es lo que te iba a preguntar. Y todo esto que invierten, tantísimo tiempo. Ese es un recurso humano dinero, tirado a la basura. Exacto. Que no es empleo. Lo vemos con las nuevas generaciones. Ese es ¿no? el problema. Entonces, pues todas las becas que yo tuve fueron con CONACYT, ¿no? Entonces, yo sé la importancia de una manutención buena en becas para generar buenos recursos. La mayoría de mis colegas, creo que todos, fuimos becarios con CONACYT, ¿no? Porque por la libre no la haces, ¿no? ¿Cuánto te gastas? Por la libre, ¿qué tendrías que hacer? Sí, por la libre es que no puedes tú trabajar y dedicarte a la ciencia, porque es un trabajo exactamente de tiempo completo. Necesitas tener papás que tengan mucho dinero. Necesitas, exacto. Y que sean desprendidos. Exacto. Digamos la verdad, que sean mi hijo va a ser científico. Sí, tiene que ser una carrera financiada por el Estado, ¿no? Definitivamente. Por eso sabemos la importancia. Por eso es tan importante. Y por eso nos preocupa, ¿no? Por eso es tan importante que el Estado regule estas... no más que nada garantice, porque antes sí garantizaba y ahorita ya no garantiza. Nos platican los becarios, porque pues a mí ya no me tocó. O sea, ahorita por ejemplo hasta los becarios de estancias postdoctorales es cada vez más difícil, ¿no? En mis épocas era, eres postdoc, o sea, ya llegaste aquí, es como ese reconocimiento, entonces, ¿no? Sí. Eso era antes. Eso, sigue siendo, pero cada vez con menor cantidad de apoyo. Con más restricciones. De menores apoyos, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. No tengo los números. No nos hemos ido a las becas postdoctorales, ni manejamos las de posgrado, porque eso lo tienen bien los compañeros de posgrado. Okay. Lo que sí un reclamo de ellos es, por ejemplo, a nosotros nos pagaban en función del salario mínimo. Y aumentaba nuestra beca en función de cómo aumentaba el salario mínimo. Entonces, de pronto a ellos, creo que hace 2 años, los pasan estos aumentos de salario mínimo, perdón. Pero Sí aumentaban. Ahorita ellos, por ejemplo, están bajo el régimen de UMAS. ¿Qué sumas? Es la unidad de medida administrativa, no me acuerdo cómo se llama, es la UMA. Pero es un monto constante, ya no les aumenta. Entonces, por ejemplo, viene este aumento que se quiere de salario mínimo, pues ya no les va a aumentar a ellos. Entonces, la inflación sube, pero el salario de un becario no. Oye, y a la ciencia y la tecnología nunca la han utilizado con fines políticos como estas tarjetas y todas estas cosas. No. Eso, porque digo... No, yo pienso que se va dinero, se va mucho dinero para estas otras cuestiones. No. Y sin embargo... Somos un sector difícil, ¿no? En ese sentido. Entonces, difícilmente, ¿no? De que una ideología, que un partido... realmente el científico, por eso tenemos estas redes tan amplias, ¿no? O sea, un científico piensa igual aquí que en Argentina, que en Europa, porque tenemos esa formación, por eso somos científicos. La ciencia es un idioma per se. Un científico está acostumbrado a hacer redes, un científico está acostumbrado a comunicar sus resultados a sus pares en otros países. No importa dónde estés. Entonces, a mí no me importa si eres priista, a mí no me importa si eres comunista, a mí no me importa si eres de izquierda o eres panista, no me importa. Ni la siempre religión, siempre y cuando tu idioma sea la ciencia, siempre y cuando tu idioma sea datos, generar resultados, qué es lo que se necesitan y objetivos, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a ser permeados por una ideologización o un partido, o vamos a poder, te doy mi tarjeta y tú votas por mí. Somos un sector muy difícil. Tengo amigos que son políticos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo les digo, pues es que nosotros no significamos una masa crítica, a lo mejor de un interés político, ¿no? Porque no nos dejamos. Exacto. ¿No? Porque la masa crítica son ustedes. Porque la masa crítica la tenemos nosotros, ¿no? Y entonces nosotros platicando decimos, pues nosotros no podemos arropar, no podemos abanderar ni un movimiento político, bueno, ningún partido político, ni a un político. Porque no es nuestra función ni es nuestro interés. O sea, nosotros... Su interés va más allá de exactamente, es ver por la ciencia. Y hay algunos sectores que ya tenemos claro, que tenemos que generar nuestra propia política
Pero ¿sí? más que nada para poder más bien, defenderse. que tenemos que de generar alguna nuestra forma. propia postura política. Y eso lo vimos ayer, o sea, éramos ahí desde ciencias forenses, ¿no? Aquí en este instituto se en- maneja mucha ciencia forense. Exactamente, entonces, desde ciencias forenses estábamos hasta que te gustan sociales, ¿no? Pero tenemos esa misma Humanidades, visión, dices humanidades, ahora. ¿no? Sí. Entonces, tenemos bien claro, tenemos que generar una postura política nosotros, tenemos que generar precisamente nosotros. Pero es como una esa- postura política única de este de sector, nosotros. de ustedes, Ajá, única. que nosotros no estamos dispuestos ni a arropar, ni a abanderar, ni a partidos, ni a políticos. Ni a políticos. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Por eso difícilmente que nos compren Exacto. con tarjetas. Exacto, por eso fue pero era interesante. Difícilmente que nos quieran usar como estructura. Sí va a haber unos vivales, ¿no? Claro, que, por supuesto. que se disfrazan de investigador, pero están abanderando un movimiento político, un partido, y que dicen, ya tengo una estructura y me lo voy a llevar. Ajá. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, no sé. Afortunadamente. O sea, creo que somos bastante inteligentes como para darnos cuenta a tiempo y decir, ¿sabes qué? Thank you, bye, quédate con tu rollo, ¿no? Ajá. Nosotros no participamos en eso. Ay. Pero, ¿sabe por qué? A lo mejor estas No preguntas- somos capital político. Sí, claro. Estas preguntas que yo te hago, las preguntas se las hace el grueso de la población, ¿no? Porque primero, partiendo de la elemental, la mayoría, ¿a qué se dedica un científico? Realmente, porque ya cuando nos hacemos esa pregunta como pueblo en general, dicen, no, pues la verdad no sé. Si tú le preguntas a un niño de 12 años, ¿a qué se dedica un científico? Pues a lo mejor algunos pudieran irse por la idea o te pueden mencionar, no sé, ¿a quién? Al único que salía en televisión en el 11, a Drucker o a quién más. Sí, hay poca visibilidad. O sea, muy poco. Poca visibilidad porque a lo mejor no había necesidad, ¿no? Exacto. Porque había fondos, porque había recursos, porque había plazas. Pero como lo menciono, esto es a nivel mundial, ¿no? Entonces hay una precarización ya del trabajador científico a nivel mundial. Entonces lo que nos pega a nosotros, pues ya les pegó en Chile, ya les pegó en España, en Argentina, ahorita lo que está pasando en Brasil, ¿no? Entonces somos un sector vulnerable, por así Ajá. decirlo, pero también creemos que es importante si nos llegamos a organizar, ¿no? Nos dice que las ciencias químico-biológicas, ciencias físico-matemáticas, ciencias de la tierra, ciencias biomédicas y de la salud, que esa es la parte que yo manejo. Ajá, Ajá. estás tú. Ciencias de la ingeniería, ciencias sociales humanas. Como ven, queridos amigos, hay mucha tela de donde cortar y les íbamos a platicar sobre la situación en Latinoamérica, esta asociación. Y sin embargo, ya no nos va a dar tiempo, nos vamos a tener que quedarnos para el próximo programa, porque lo interesante era que conocieran un poquito de lo que está sucediendo en México. Por eso también me brinqué su currículum de la doctora, que está así como, ya se imaginarán que está grandísimo, pero que se los iremos compartiendo poco a poquito para que la conozcan y sepan y agarren confianza y le empiecen a preguntar a nuestra querida Rebeca Paola, que créanme que les va a contestar en todas sus redes sociales, todo lo que le pregunten. Redes sociales que vamos a estar compartiendo con ustedes en todas las plataformas cada jueves que esté aquí con nosotros. Y entonces váyanos dejando sus preguntas, sus cuestionamientos, sus dudas, sobre todo también sobre qué significa, qué es, qué necesitamos. Y si ven el programa y tienen también alguna opinión al respecto, sugerencia sobre qué tema tratar, Así es. ¿verdad? Estaría interesante. Y pues traer, o sea, yo no manejo todos los temas, Ujú. somos bastantes que pertenecemos a esta organización, tenemos alianzas con otras, que sería muy interesante también escucharlos, ¿no? Y que ya estarán aquí con nosotros, doctora querida. Así Este es. es el primer programa y por eso era importante que usted, que es la que nos está haciendo el favor de estar con No, nosotros gracias los a jueves, ustedes. acercarnos a todo el cuerpo de científicos de nuestro país, aquí a INADEC TV, a Más que Leyes, Educando la Conciencia. Entonces, era importante adentrarnos un poquito para ir perdiendo este miedo a lo desconocido para nosotros. Pero como ven, queridos amigos, el tiempo se nos acaba, pero aquí seguimos. Aquí seguimos todos los jueves de Ciencia y Tecnología. Doctora Rebeca Paola Arteaga López. Hola. Síganla en Facebook como Rebeca Arteaga, en Twitter y está como Rebec Arteaga, Rebec con doble C, Arteaga. Arteaga. Y ya de ahí
Todas se desprenden, todas las redes Muy sociales. pronto en redes, la página de la Federación. A ver, cuéntanos. Y muy pronto en redes ya vamos a darnos a conocer, ¿no? Al público en general. Para Que hacer será abierta la invitación. un canal muy, muy directo con ustedes. Así es, Entonces, así pues es. excelente, queridos míos. Esa es Gracias. una noticia excelente para nosotros como mexicanos, el tener la comunicación con la ciencia y la tecnología de primera mano, sin intermediarios, y aquí estamos. Entonces, gracias, queridos. Unas palabras, doctora. Pues muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y espero que este sea un canal para que más actores en este sector de la ciencia y tecnología vengan y participen y explayen, ¿no? Y nos platiquen desde su muy particular punto de vista cómo ven al sector a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, la invitación está bien abierta a todos los demás científicos A que quieran todos participar. los que quieran participar. Perfecto, así estamos, Somos queridos plurales y democráticos. Pues, queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado. Les agradezco mucho, mucho porque nos estuvieron atentos el día de hoy. Les agradecemos que nos compartan en todas sus redes sociales, que nos dejen sus dudas y comentarios. Queridos amigos, agradecemos al doctor Anatolio González Emigdio, rector Gracias. de Universidad INADEG y director general de aquí, de Más que Leyes y de INADEG TV. Tengan una tarde excelente. Comuníquense con nosotros. Nos vemos el día de mañana, viernes. Recuerden que los viernes tenemos cultura. Y mañana va a estar nuestra querida Edna Hernández, que trae una sorpresa muy, muy, muy interesante. Así que no se lo pierdan. Los esperamos mañana en punto de las 11. Gracias, nuestro querido Murdoch, acá en los controles, que ya nos está apresurando a que cortemos. Tengan una tarde excelente. Gracias, Rey. hasta luego. Hasta luego. Bye.